Un estudiante de medicina y una licenciada en publicidad que acaban construyendo y constituyendo un restaurante vegano llamado Cucaluzca. Contarnos de dónde viene el nombre. ¿Qué podría salir mal, no? Tres, dos, uno. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes. Esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita. Y hoy tenemos con nosotros a Angelo y a Mela Spatafora, los creadores y cofundadores del restaurante vegano Cucaluzca, que podemos encontrar en la calle Lira, en la capital madrileña. En este episodio hablaremos de cómo una familia venezolana tuvo que abandonar su patria y emigrar a España para emprender, y cómo la idea de un restaurante de fast food vegano acabó convirtiéndose en uno de los 15 restaurantes más reconocidos de Madrid, hasta tal punto que empresas como American Express les dieron un reconocimiento a uno de los restaurantes sostenibles más reconocidos de la capital. Bienvenidos, chicos. Angelo, Mela. Muchas Gracias. En este podcast siempre comenzamos con una pregunta que me encanta hacer en este local, pero antes de eso me gustaría agradeceros especialmente que nos hayáis permitido acoger este podcast de En Busca del Fuego. Llevamos ya aproximadamente 50 episodios que hemos podido compartir con vosotros y nos hemos posicionado también como uno de los podcasts más escuchados de España, y eso es gracias a vosotros, que nos habéis permitido, siguiendo esa estela que seguís con el restaurante de desarrollo personal, de introspección, y que no solo acogéis a personas que buscan un plato para comer, sino que también están en esa búsqueda de introspección. Así que lo primero, agradecimiento. Y lo siguiente, me encantaría preguntaros, primero a ti, Mela, luego a ti, Angelo, ¿cómo os describís? ¿Cómo me describo? Como una persona creativa, sin duda, es lo que me mueve. Y como una persona, no digamos activa, porque igual no soy tan activa, pero me gusta como que nadar en muchos mares. Uh-huh. Creo que es lo que mejor me describe. Y luego mucho amor. Soy una persona que tiene mucho amor para dar. Qué bueno, Mela. Y Angelo, ¿cómo se describe el cofundador de Cucaluzca? Pues mira, si hay una palabra que creo que me puede fundamentar en varios aspectos, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, pues los seres humanos somos muy complejos. Yo diría que la curiosidad. Uh-huh. Soy una persona curiosa. La curiosidad me mueve. Sin curiosidad estaría estático. Uh-huh. Y la curiosidad es la que me hace moverme. Uh-huh. Por todos lados. Sí. Un estudiante de medicina y una licenciada en publicidad que acaban construyendo y constituyendo un restaurante vegano llamado Cucaluzca. Contarnos de dónde viene el nombre. ¿Qué podría salir mal, no? El nombre. Sí, mira. Nosotros teníamos la idea hace muchísimo tiempo, cuando yo estudiaba en la universidad en Venezuela, y Mela estaba también en marketing. Teníamos la idea de montar una cafetería, ¿no? Con un proyecto nuevo para la ciudad donde vivíamos, una ciudad muy caliente, Maracaibo. La temperatura media es igual a 42 grados, ¿no? Para que te hagas una idea. Y teníamos la idea de montar un café frío, porque en Venezuela en esa época, estábamos hablando hace 12, 14 años, no existían cafés fríos. Entonces queríamos montar una cafetería fría. Un día reunidos mi primo, ella y yo en el coche, entre risas, y fue una noche, salió el nombre Cucaluzca. Uh-huh. Que mucho más adelante salió su significado, ¿no? Cocinar gracias a la luz para la casa. Cook, de la palabra cocinar en inglés. Luego la A, que hace como nexo para nosotros entre todo lo creado, ¿no? La A tiene una forma triangular porque en nuestra percepción une lo que es el habla, la capacidad de pensamiento, la capacidad de interactuar con la creación y transformarla, que somos los únicos animales capaces de hacerlo, con lo que está arriba, y con la otra parte material que no es capaz de manifestarse y transformar la creación, que son los otros animales y la tierra como tal, ¿no? Con esa parte material, humana y espiritual, por así decirlo. Entonces, unidos con la luz para la casa, el hogar. Uh-huh. Y entonces va también de una fusión de lenguas, porque nuestra comida es fusión. Entonces Mela en la cocina fusiona italiano con árabe, con caribeño, con tailandés, con asiático. Entonces de eso va el nombre, Cucaluzca. Uh-huh. Cocinar gracias a la luz para la casa. ¿Y cómo os encontrasteis con el mundo del veganismo?
Pues el mundo del veganismo me lo presentó Ángelo. Yo era la que cocinaba siempre en casa, vivíamos juntos en la época de la universidad y llega un día Ángelo y me dice, estudiando medicina en Venezuela, creo que el ser humano está hecho para ser vegano, no está hecho para comer animales. Y yo, ok, me explica el por qué, a qué se debe todo, tiene su, su significado científico y yo le dije, bueno, vale, pues me adapto porque la verdad, él estudiaba mucho, yo estudiaba mucho, siempre estábamos en la calle y no iba a ponerme a cocinar yo 3 platos de comida diferentes. Bueno, y a ti Entonces, nunca te gustó nunca mucho la carne, ¿no? nunca, nunca. Me acuerdo que me la comía, la volvía pelota y la escupía, o sea, mal. Y luego con el pollo no podía ver ningún hueso, es que no, la pasaba fatal. Entonces se me hizo muy fácil, en realidad, ser vegano. Y ahí empezamos, tenía yo 20 a 21 años, 22 más o menos, Más o menos, y sí. Ángelo 19 años. Ujú. Y empezamos, bueno, a lo que se acabe todo el congelador no vegano, pues va a empezar a la dieta. Y a lo que se acabó toda esa comida que teníamos carnívora, empezamos una dieta vegana. Mis amigas me decían, estás loca, te vas a desnutrir. A los 30 te verás como una mujer de 50 años. Y yo, bueno, les demostraré que no. Porque creía mucho en las bases fundamentales que llevaban a Ángelo a tomar esa decisión, ¿no? Ujú. Siempre he creído mucho en él porque, como él decía, es una persona muy curiosa, a él le gusta mucho investigar desde chiquito. Cuando era pequeño me acuerdo que se ponía como que, este carro cómo funciona, este coche cómo funciona, y se ponía como que a desarmarlo todo y volverlo a armar, a volverlo a armar, y así hacía con las licuadoras, con las tostadoras, con todo. Entonces esa curiosidad pues lo ha llevado a también a decir, ¿no? El porqué del ser humano tiene que ser vegano. Y yo creía ciegamente en él y la verdad es que no nos ha ido nada mal. Estamos sanos, al Estamos menos. muy sanos, Estamos muy sanos. sanos. No hay verdad absoluta seguramente, pero estamos sanos. Ujú. A nosotros nos sienta bastante. Muy típico de buscadores del fuego, como seguimos Sí. aquí en el podcast. Y, oye, Ángelo, entonces cuéntanos, no nos dejes con la duda. ¿Cuáles son las bases científicas del veganismo que le compartiste a Mira, Mela? Yo me hice vegano en el momento en que estudié fisiopatología. Ujú. Y comencé a encontrar un montón de nexos entre todas las enfermedades patológicas crónicas, es decir, hipertensión, diabetes, bueno, no solo hipertensión y diabetes, sino artrosis, inflamaciones, ¿no? Entonces comencé a encontrar un montón de nexos, entre ellos, por decir algunos, pues el tipo de grasa que se consume, cuando es animal y cuando no es animal, el tipo de inmunoglobulinas que tienen la leche, los lácteos, ¿no? Que no son propias de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo de alguna manera los identifica como extraños. Eso por nombrar algunas cosas, ¿no? Y dije, pues, ¿cómo no nos hemos dado cuenta de esto? Si cuando tienes problemas de colesterol lo primero que te dicen es elimina esto, que ahora es muy básico y se ha investigado muchísimo más y es mucho más complejo. Sin embargo, en ese momento yo lo vi muy claro. Vi cómo todas las enfermedades crónicas están relacionadas con dos cosas. Una, el consumo animal y dos, el procesamiento de los alimentos. O sea, yo me di cuenta de una máxima. Mientras más natural el alimento, menos procesado estuviese, en términos generales, poniendo aparte la cocción, que hay muchos alimentos que necesitan estar cocidos, pues veía que hacían daño si estaban procesados. Y mientras más naturales, pues mejor estaban para el cuerpo humano. Mientras más fibra tuviese el trigo, mientras más fibra tuviesen los cereales en general, ¿no? Mientras más crudo estuviese el alimento, mejor le sentaba el cuerpo en muchos alimentos, no todo. Cuidado. Pero bueno, ahí fue como me fui dando cuenta de eso. Ujú. Y tomé la decisión. Luego, también es cierto que muchos de mis ídolos en la historia, ¿no? Como Einstein lo fue en su campo, como lo fue Leonardo da Vinci también, como lo fue Pitágoras, eran personas cuya filosofía yo seguía muy de cerca. Y en el momento que me di cuenta de eso, también me di cuenta que todas estas personas eran vegetarianas. Entonces me llamó mucho la atención y eso sin duda fue un impulso a seguir. Ángelo, para las personas que nos escuchen, ¿cómo diferenciaríais? Bueno, ¿qué diríais exactamente que es el veganismo y cómo lo diferenciaríais del vegetarianismo? Pues la cuestión es bastante simple. Y bueno, terminológicamente hay una aproximación que no se utiliza, entonces vamos a hablar de la parte práctica. Prácticamente la gente entiende vegetarianismo como personas que consumen vegetales e incluso consumen huevos y leche también. ¿Vale? Que no es lo que significa. Vegetarianismo son personas que se alimentan de vegetales, punto. Pero en el imaginario popular no funciona así. Y el veganismo va un poco más allá. El veganismo no va solo de lo que comer. El veganismo va
de una acción diferente con respecto a los derechos de los animales, ¿no? El veganismo ve en los animales igualdad, ve en la ecología igualdad, ¿no? En la ecología como el ambiente entero, ¿no? Entonces, todo lo que vaya en contra de esa igualdad no se hace. Es decir, la explotación animal es la base fundamental en lo que está en contra del veganismo, ¿no? Y pues yo diría que esa es la diferencia. El vegetariano pues come vegetales por salud, por elección, incluso por sí mismo solo. En cambio, la persona vegana ya lo hace porque está en contra de la explotación animal, ¿no? Hay muchas personas, un poco muy radicales esto, pero se ve que comparan la esclavitud con lo que nosotros los seres humanos hacemos con los animales. Y ahí es donde viene el antiespecismo, ¿no? Y pues va de eso el veganismo, de no ser especista, de no hacer diferencia entre las especies y nosotros, por tener algo más de dominación mental, ¿no? Tenemos la capacidad justo esa de interactuar con la creación y transformarla, pues no hacerlo solo para nuestro bien, sino para el bien de toda la creación. Y si lo pones en perspectiva con otras cosas como la ecología, etcétera, pues te puedes dar cuenta que es una maravilla, porque proteges no solo a los animales, proteges al ambiente también. Y a muchas otras cosas, incluso nuestra integridad como seres humanos. Esta es mi percepción, claro, del asunto. En este proceso me gustaría, chicos, preguntaros por en qué momento decidisteis, cuando creasteis Kukaluzka, de incorporar un espacio como este, de la jungla, y este espacio también donde pues, hacéis todo tipo de eventos, también abiertos al público, como por ejemplo hace relativamente poco, en una ceremonia de cacao, y bueno, esa simbología de la jungla. Me gustaría que profundizarais un poco en qué momento llegasteis a la conclusión de organizar este tipo de cosas. Pues creo que todo nace del amor de Ángelo por la música. A mí me encanta la música, no la o sea, no la puedo bailar y escuchar, pero Ángelo tiene ese don de que cualquier instrumento se le da y ama la música, ¿no? Se le da muy bien además. Entonces yo creo que el amor que él tenía por la música y la energía que Kukaluzka fue creando, ¿no? Abrió las puertas para que ese tipo de eventos se dieran. En realidad se dieron solos. Siempre habíamos tenido como que la visión de tener un espacio un poco más creativo, además de la cocina, de, no sé, de que a lo mejor algún cantautor venga y de su arte, o a lo mejor alguna poeta quiera recitar su poesía y pues que los comensales puedan escucharlo y apreciarlo. Y así de esa misma manera, pues dar a conocer a los artistas, ¿no? Que están en Madrid y que no tienen esa oportunidad de darse a conocer en espacios como este. Y eso, pues esa ganas de nosotros de ofrecer este espacio o sea, abrió las puertas para que llegaran solos en realidad, ¿verdad? Ángelo conoció luego a un grupo de cantautores, entonces ellos también vinieron y así como que se fue corriendo la voz en realidad. Y pues nació la jungla. Nació la jungla. Sí. Y chicos, nos falta otro de los cofundadores, ¿no? Vuestra mamá, Ana María. Sí. Contarnos un poquito cómo fue el camino, ¿no? De tomar la decisión también de partir de Venezuela y venir aquí a España y bueno, cómo fue esa evolución, ¿no? De ese fast food a lo que hoy es Kukaluzka. Mira, yo les voy a contar este cuento porque creo que es prudente para este tipo de podcast, porque es un podcast que ven personas que quieren emprender, que quieren crecer. Y este ejemplo, por lo menos en nuestra experiencia, demuestra que ningún emprendimiento es fácil, pero ningún emprendimiento es imposible. Y muchas veces cuando más difícil lo ves y más oscuro se torna el ambiente, cuando pasas esa tempestad es cuando todo surge y crece. Este restaurante comenzó en el 2016 porque Mela es una maga de la cocina y tenía en su corazón que quería cocinar a la gente y era su manera de dar amor al mundo. De hecho, la frase del principio era del amor del arte a la satisfacción de tu paladar, ¿no? Fue un poco el eslogan del inicio. Y con ese cariño y esas ganas se abrió el restaurante. Pero se abrió fundamentado en la inexperiencia que teníamos ambos también, en una estafa. La persona que nos cogió este local estaba intentando estafarnos. Y fue una época muy dura porque la estafa no vino sola, sino vino acompañada de cosas muy turbias, ¿no? Cosas muy turbias que solo delincuentes hacen. Entonces, nosotros nos vimos inmiscuidos en ese asunto de una manera abismal, porque era un abismo para nosotros. Y teníamos muchísimo vértigo y dijimos, pues, hay que irnos de aquí. Y en ese momento
también llamamos a nuestra madre, que es una persona que tiene muchísima experiencia, ha gerenciado empresas en Venezuela y tiene mucha experiencia con personal, con situaciones, y además es una mujer muy fuerte. Y nos las trajimos, nos dijimos, ven acá, échanos una mano. Necesitamos tu ayuda. Sí, necesitamos tu ayuda. Y en todo este circuito de cosas apareció un abogado que venía al bar, nos ayudó tremendísimamente. Es uno de los mejores abogados de Madrid, nosotros no lo sabíamos. Simplemente el portero nos dijo, hey, hablen con él, que igual los puede ayudar, ¿no? Hablamos con él, nos hizo todo gratis. Al día de hoy se lo agradecemos infinitamente. Si él no existiría este local. Y nos sacó las patas del barrio, como decimos en Venezuela. Y gracias a él se fundamentó el restaurante. Mi madre se vino y se hizo parte también de esto. Se regresa a Venezuela. Nosotros seguimos trabajando en el restaurante y estamos muy preocupados por ella porque la situación en aquella época en Venezuela era muy dura, muchísima inseguridad. Entonces todos los días la llamábamos. ¿Cómo estás? ¿Por qué no te vienes? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te vienes? Hasta que la convencimos. Fue yendo y viniendo. Estaba 2 meses allá, 3 meses aquí, 2 meses allá. Y luego se hizo parte del restaurante. Y nos comenzó a empapar con su experiencia, a darnos consejos que nosotros no siempre acogimos. Y los vamos entendiendo incluso ahora, ¿no? Eso es típico de padres e hijas. Y bueno, pues así fue como ella fue haciéndose parte del restaurante y ahora es más bien como una socia inversora que sigue dándonos ideas, sigue viéndonos desde la barrera, ¿no? Como ve los toros desde la barrera. Y bueno, ahí estamos. Y nos da su consejo. Sí. Que ahora sí escuchamos. Ahora con más atención. Las madres lo saben todo. Las madres, los padres saben muchas cosas. E incluso cuando no nos las dicen de la manera que nosotros mejor sabemos recibirlas, hay que estar atentos, porque por algo las tenemos. Chicos, para las personas que nos están viendo y escuchando y desconozcan cómo está la situación en Venezuela, qué es lo que ocurrió, ¿qué podríais compartirnos exactamente de cuál fue, digamos, como el motivante de que tomarais esa decisión? La decisión de venir. De veniros para acá, sí. Yo creo que el detonante fue la inseguridad. Por lo menos en la época donde nosotros vivíamos, no sé cómo estar ahora, creo que ahora está un poco mejor, pero al estar tanto tiempo fuera no lo conocemos. Era muy inseguro el tema de secuestro. Si eras profesional, ya eras una persona secuestrable. Entonces, para nosotros, bueno, para mí, ese fue el detonante, que ya no tenía calidad de vida. Vivía con miedo, en pánico, horrible. Y entonces dije, no, ya aquí no se puede vivir. Un lugar donde no tienes calidad de vida, donde tu seguridad atenta todos los días y tienes ese miedo de que sales a la calle con miedo a morir, pues ya no puedes vivir en ese sitio. Y eso fue lo que me dio a mí como que no, tienes que irte. Y no me arrepiento. Pues gracias a eso tenemos Coacucalusca y puedo yo cumplir mi sueño, ¿no? Que es cocinar para la gente. Y bueno. ¿Qué consejo les doy a la gente que está allá? Pues que luchen por sus sueños. Independientemente sea cual sea el sueño de ellos, que luchen por ellos. Hay gente que ha decidido quedarse en Venezuela y luchar por el país, y eso es admirable, porque no es fácil luchar en un país donde las oportunidades son muy, muy pequeñas y todo depende de si te gusta o no el gobierno y si estás o no con ese partido político. Creo que vivir así no es la vía. Pero bueno, es admirable y nada de eso, que luchen por esos sueños. Y si sus sueños no se da ahí, pues que se muevan, porque al final el ser humano, seas de un país o de otro, somos de la Tierra. Y la Tierra no es un país, la Tierra es todo. Entonces, creo que en cualquier sitio del mundo podemos encontrar nuestro sitio propio. ¿Cómo ha sido encontrar vuestro sitio en España o el emprendimiento aquí en este país? La verdad, bastante fácil. El emprendimiento, un poco difícil por la zona en que estamos, ¿vale? Estamos en un barrio que no es vegano y decidimos montar un restaurante vegano. Entonces, en esa parte fue bastante difícil, ha sido difícil el camino. Sin embargo, en España, no sé, la cultura española es muy parecida a la cultura venezolana. De hecho, los españoles hicieron Venezuela. Entonces, la verdad es que es muy, muy parecida. Y luego en Madrid, específicamente, siento que las personas son muy abiertas. Hay mucha cultura. Y la gente de acá es muy abierta a otras culturas. Entonces, la verdad ha sido muy, muy fácil.
Y chicos, en este camino, ¿qué herramientas tenéis, digamos, como en vuestra caja de recursos? Porque, por ejemplo, cualquier persona que visite Kukaluzka, una de las cosas en las que se puede fijar, ya no solo en la cocina, también es en el arte, es en los libros, las frases que tenéis. Entonces, ¿qué herramientas os han ayudado en este camino de emprendimiento para esta parte, sobre todo, más de gestión emocional y gestión, sobre todo, de un emprendimiento que, bueno, pues siempre tenemos como ese vértigo, ¿no? No sabemos si va a salir bien, hay veces que no vemos si avanza. ¿Qué recursos tenéis ahí en vuestra biblioteca? Mira, sinceramente hay una frase que nuestra madre nos repetía desde niños y mi papá también, y era, nunca digas no puedo. Eso no existe en tu vocabulario. No poder no existe. Siempre es cómo voy a poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que también en parte es heredado de algún libro que se ha leído mi madre que indicaba eso. Siempre hay una manera de hacer las cosas, solo hay que encontrarla. Y lo más importante no son las respuestas que des a cómo hacer las cosas, sino las preguntas que tengas de cómo hacerlas, porque son las preguntas que te van a guiar el camino. Y creo que nosotros, basados en eso, nunca pensamos que no podía funcionar. Nos lo dijeron muchísimo. Nos decían, no, ustedes van a durar 3 meses. No, van a durar 2 meses. Nosotros nunca pensamos, en nuestra cabeza nunca estuvo el no se va a poder. Más bien en la cabeza estuvo, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y qué camino tomamos y cómo nos adaptamos. Y sin duda el proceso de adaptabilidad que representa migrar sostiene también al crecimiento del restaurante. Luego, por lo que decías del arte, de los libros y eso, y es que el concepto de esto es un hogar vegano. Y era imposible, siendo una familia, mi madre, mi hermana y yo, estando acá, no transmitir todo lo que nosotros somos y aportarlo al local. Entonces, al final, esto es como nuestra casa también, ¿no? Tiene los libros que a mí me gusta leer, tiene el arte que a mi hermana le gusta ver. De hecho, Mel es una artista pintando. La columna que está a la entrada del local, todas las flores la hizo ella con las manos. De hecho, tiene varios premios y cosas. O sea, que ella no solo cocina, sino que dibuja y bastante bien y transmite mucho. Entonces, claro, el arte de Mela, la música por mi parte y los libros por la cultura nuestra, ¿no? Así que al final es una expresión de lo que nosotros somos. Y creo también que por eso la gente se siente acogida, ¿no? Porque transmitimos el alma que tenemos dentro del local y la gente lo recibe. Y una de las mejores cosas de visitar a un amigo en su casa es la gastronomía. Sí, Entonces, pregunta para Mela. Cualquier persona que ahora mismo debe estar todo el mundo deseando venir a Kukaluzka, ¿cómo compartirías cómo es la experiencia gastronómica aquí? ¿En qué basas tu proceso creativo? Porque aplicáis muchísima creatividad a la hora, bueno, llevas mucho tiempo desarrollando las recetas. Entonces, ¿cómo podrías compartir esa experiencia gastronómica con los oyentes? Yo creo que todo empieza desde aquí, desde mi amor por la comida, la verdad. Me encanta comer, me encanta. Y desde pequeña, o sea, toda mi vida va a través de la comida. Yo me levanto pensando en qué voy a desayunar y me acuesto pensando en qué voy a comer al día siguiente, o sea, es así. Y luego la comida de Kukaluzka, bueno, las recetas que he creado, las he creado por mis cosas favoritas. Entonces, ¿qué es mi cosa favorita de Latinoamérica? ¿Y qué es mi cosa favorita de Asia? Entonces ahí voy mezclando y voy jugando. Porque al final yo siento cada vez que entro en la cocina, para mí es un lienzo en blanco y empiezo a jugar. Mezclar esto con esto y qué pasa si mezclo esta especie con esta especie, qué tal queda. Y así voy trayendo cosas de mi infancia, porque crecí en una cocina italiana, 100% italiana, crecí viendo a mis abuelas cocinar la pasta desde cero, todo. Y pues he ido mezclando, ¿no? Lo que aprendí en toda mi infancia de esa cocina con lo que he ido viajando. He ido viajando y comiendo aquí. He probado la comida, no sé, asiática y ellos utilizan mucho esta especie. Entonces, ¿qué pasa si mezclo esta especie asiática con esta especie mediterránea? ¿Qué sale? Y pues de eso, así crece mi cocina y así crece también, va creciendo a futuro. Siempre estoy buscando maneras de fusionar la comida venezolana con las comidas de otras partes del mundo. Así que bueno. Es una genia. Es un mar inagotable de creatividad. Imagínense que al principio, cuando teníamos el restaurante, nosotros no podíamos tener un menú del día semanal como la gente usualmente los tiene. Teníamos un menú diferente todos los días que ella creaba
todos los días. O sea, era increíble porque si no se aburría. Sí. Y claro, la otra parte de un restaurante, que es la gestión, es un lío de gestión, un lío de escandallos, un lío de ingredientes, pero al final lo logramos hacer. Recuerdo que vino un cliente y me dijo, ay, ¿qué pasa si yo quiero volver a comer este plato? ¿Esto quiere decir que más nunca voy a volver a comer este plato? Y yo como que, no. Porque fue esa creación de ese día. O sea, yo llegaba aquí a las 9 de la mañana, no, salía de mi casa a las 8, me iba a la frutería, compraba con lo que veía de temporada, lo que mi mente iba creando en ese momento, lo escribía y me venía al restaurante a jugar. Y ese va a ser el menú del día. Se lo escribíamos en una pizarra y hoy se come esto, esto, esto y esto. Y decía un cliente que esto me encantó, ¿y cuándo lo puedo volver a comer? Y yo creo que ya no lo vas a poder a volver a comer porque el día siguiente será otro, y no anotaba tampoco, o sea, anotaba lo que mi mente pensaba en ese momento, pero no la receta como tal. Me iba quedando con lo mejor. Salieron cosas desastrosas. 3 veces. 3 pero veces luego... he probado algo que no me ha gustado. Tenemos 7 años con el restaurante. 3 y veces. luego nada más. nació la Plátano Burger de esas ideas que sigue con nosotros. Nació en un menú del día hace 6 años y todavía está en la carta. Es que, Jorge, no prueba la comida. ¿Tú has visto un chef que no pruebe la comida mientras la está haciendo? Ella no prueba si tiene sal. No, todo lo hace con la nariz. Ella dice que huele que está en su punto. No sé. Es magia. Es un don. Es sin duda un don. Y Es el un don que peso en la tiene. mano. Ah, y el peso es humano. Y después tiene que nos tiene a todos alrededor. ¿Le vas a echar esto? Ponemos el peso, lo pesa y luego lo echa. ¿Vas a echar esto? Bueno, lo pesa y luego lo echa. Y así es que hacemos los escandallos del restaurante. No, y además se nota, ¿no? Al final estamos en un hogar y la energía que se pone cuando cocinamos, cuando atendemos también, pues eso está ahí presente y bueno, todos los que venimos pues lo notamos, por supuesto. Qué gusto. Me encantaría preguntaros, sobre todo, como bien decías, Ángelo, nos ven muchos emprendedores de todo tipo de sectores. Sí. Y hay personas pues que igual que Mela, ¿no? Pues tienen esos talentos y pueden estar buscando pues en el mundo de la gastronomía, de la restauración, de la hostelería, darle salida. Entonces, ¿qué consejos prácticos sobre la llevanza y la gestión esta complicada que comentabais de un restaurante podríais compartir con las personas que tengan esa intención, ¿no? Ese objetivo puesto de crear un emprendimiento en hostelería? Bueno, yo creo que esto es para hostelería y para cualquier otro tipo de emprendimiento. Primero, el sueño nunca es demasiado grande. O sea, siempre pon tu mira en lo que quieres lograr. Y ten la conciencia de que eso que quieres lograr va a cambiar. Porque la adaptabilidad es la base del crecimiento de todo el universo. Todo el universo se va adaptando, va creciendo y se va moviendo. Nosotros también, nuestras metas también. Y eso es como esencia, ¿no? Luego, otra cosa que es muy, muy importante a la hora de un emprendimiento, bueno, esto ya un poco más en hostelería, quiero decir, es escuchar al cliente, sobre todo si no estás empapado. Escuchar al cliente, escuchar las necesidades. Pero bueno, esto en hostelería también en todos lados, ¿verdad? No al cliente, pero sí a las necesidades de la población. Nosotros estamos para suplir unas necesidades, ¿no? Todos los seres humanos estamos para suplirnos necesidades entre nosotros. Y el que no vaya por allí tarde o temprano se encontrará con una pared, creo. Mi percepción personal, tengo que decirlo. Pero yo creo que eso es esencial, ver las necesidades y tratar de innovar, ¿no? Tratar de buscar cómo suplir esas necesidades de una manera diferente, más eficiente, más accesible, y siempre pensar en eficiencia, sostenibilidad, estandarización de procesos. Es esencial cómo estandarizar los procesos de un negocio, rentabilidad, obviamente, y poner todas las cosas en juego. Y luego de conjugarlo, tener en cuenta siempre que, bueno, me gusta pensarlo así, no es ser perfecto para dar el paso de hacer, porque haciendo te vas creando, pero tampoco es hacer sin tener en consideración todo el resto, ¿no? Las cosas tienen que haber un balance entre voy aprendiendo, voy haciendo, y no, voy a aprenderlo todo para luego hacerlo, porque entonces quedas muy estancado, ni voy a hacerlo todo y luego lo aprendo, porque entonces las cosas te pueden salir muy mal. Y el crecimiento, siempre pensar en un crecimiento progresivo. Las cosas se empiezan desde pequeño. Al menos que tengas un background de estudios muy grande y mucha inversión detrás. E incluso así, las cosas mejor empezarlas de pequeño. Porque a medida que vas aprendiendo, vas regularizando errores, buscar gente que te ayude, gente que sepa, gente del medio,
personas que tengan restaurantes en este caso, que te vayan enseñando cositas y te ven dando tips, incluso reunirte con ellos a tomarte un café. Sin preguntarles nada de hostelería, te puede dar muchísima información. Luego, aparte, si estás pensando en abrir un restaurante, para ser específico, ir a muchos restaurantes a observar cómo lo hacen, qué hacen, preguntarle a los camareros te van a decir, siempre. De hecho, nosotros nos crecimos en el restaurante, no estudiamos hostelería. Tú lo has dicho, yo estudié medicina, mi hermana marketing y publicidad, y crecimos en hostelería haciéndola, pero a base de observar mucho. Observábamos los restaurantes que nos gustaban, cómo funcionaban. Observábamos a los chefs que gustaban, cómo funcionaban. Y después nos fuimos empapando, creando siempre nuestro propio estilo, porque basado en la esencia que nosotros tenemos, no nos dejamos aparte, ¿no? Y yo creo que eso en esencia. Y disfrutar mucho el proceso. O sea, tienes que amar el emprendimiento que vas a hacer y disfrutar. O sea, no es fácil, porque emprender no es nada fácil. Es una cuesta arriba y todos los días hay algo que se rompe, hay algo que no va bien, hay un problema que se presenta. Es algo diario. O sea, emprender no es fácil. Es un obstáculo que superar cada día. Creo que el éxito, por así decirlo, está en amar ese problema y buscar solucionar el problema sin que eso te afecte a tu persona ni te inestabilice, porque al final si tú estás inestable, el proyecto va a ir a la mierda. Entonces, tienes que amar ese proceso y amar resolver los problemas del proceso. Te tiene que gustar mucho lo que haces. Y creer, por supuesto, como dice Ángelo, el sueño nunca es grande, creer en tu proyecto. Si no crees tú, nadie va a creer. Creo que... Me encanta, chicos, porque habéis dado con lo que yo también siempre he considerado que es la clave, que es mentalidad, ¿no? Esto no va de formarse ni siquiera en marketing, en negocios, es simplemente cómo ves las cosas y cómo las haces, ¿no? Has comentado una cosa, Mela, que me parece súper interesante y es hacer las cosas con amor, que te guste lo que haces, y me gustaría preguntaros por de qué manera, en cierto modo, os permitís disociaros del proyecto y a esto me refiero con cómo pasáis también vuestro tiempo libre, porque una de las cosas que nos pasa a los emprendedores es que nos gusta tanto lo que hacemos que nos cuesta desconectar de los proyectos. Entonces, preguntaros si esto os pasa y qué hacéis en el tiempo libre. Mira, acá yo creo que tenemos personalidades diferentes y ella te contará su perspectiva. Yo soy de las personas que piensa que mientras me gusta lo que haga y lo esté haciendo, lo sigo haciendo. Yo puedo estar 24/7 en el restaurante, me canso, cuando me canso me tomo un break, o sea, me quiero decir 24/7 dedicándome al restaurante, pues no aquí. Pero sigo, pero porque me gusta y lo estoy disfrutando. Es verdad que también toco guitarra, ¿no? Hago música, etc. Pero el restaurante, sí, fue mi pasión un montón de tiempo y lo sigue siendo ahora. Y eso, no parar, da gusto. A mí me satisface. Igual es mi personalidad, ¿no? Pero bueno, y creo que hay mucha gente como yo. Creo que hay mucha gente, y hay mucha gente como yo, incluso incomprendida, lo diría. Hay mucha gente que piensa que es patológico esto. Si llega a ser una adicción y comienza a poner de parte las cosas personales en otros sentidos, pues sí. Pero si no lo hace, no es una adicción. Para mí está bien. Yo sobrevivo con esto y me gusta, ¿no? Y me impulsa. Es como mi motivación. Él no se apaga. Claro. El botón de apagar está dañado. Pero porque lo disfruto. Es verdad, puedo estar aquí un montón de tiempo y ahora estoy con la... No, pero se hace y a gusto. Entonces es mi manera de vivir el proceso y de seguir en marcha. Descanso, claro, descanso. Pero poco. Claro, me parece súper interesante porque mientras no haya sufrimiento... Claro. Es eso. Claro. Si no ves que... Por ejemplo, hubo una época en donde casi no veía a mi mamá, ¿no? O casi no veía a mis amigos. Y sentí que eso ya me estaba echando un poquito en falta, pues lo cambias. Y lo adaptas, pero hay que... Sí, sigues haciendo cuanto te gusta. Al final es estar siempre escuchándote a ti mismo y tener un espacio de introspección. Y meditar, siempre recomiendo meditar. Y ayunar, siempre recomiendo ayunar, que hace muy bien a la mente y al cuerpo. Y te ayuda a focalizarte en las cosas que te están haciendo daño y a darte cuenta de las cosas que te pueden hacer daño. Y mientras no te haga daño, puedes seguir. Es mi manera de verlo. No sé. ¿Y en tu caso, Mela? Pues es un poco diferente. Yo creo que porque soy mujer y las mujeres somos un río, mareas de hormonas, ¿no? Entonces es bastante diferente. Al principio, los primeros 4 o 5 años, sí le dedicaba 24/7 al restaurante
Era mi despertar y mi dormir, muchas horas, 3 de la mañana trabajando, 4 de la mañana trabajando, nos despertábamos a trabajar. Para mí fue bastante duro, porque no estaba acostumbrada a eso, no estaba acostumbrada a trabajar 24/7 por algo. Estaba trabajada a tener como de todo, ¿no? Trabajo, vida, amigos, era una persona muy sociable que le gustaba salir mucho y de repente cambiar toda mi vida para esto fue un choque bastante difícil de afrontar para mí porque no estaba acostumbrada, era algo nuevo. Pero lo logré, trabajé, luché muchísimo y ahora pues yo creo que mi vida está un poco más equilibrada. Ya puedo hacer de todo, ¿no? Me gusta, ahorita tengo como 2 años dedicándole a mi cuerpo, que no lo hacía, estoy haciendo ejercicio, tal. Y ahora le puedo dedicar también un poco más al arte porque me gustaba mucho escribir poesía, me gustaba pintar y todo eso lo dejé por cocinar. Ujú. Entonces, ahora estoy como que, ¿sabes? Haciendo de todo un poco. Y lo estoy disfrutando muchísimo, pero me llevó Ujú. tiempo encontrarme porque lo dejé todo para el restaurante. Ujú. Arte, ejercicio, comentaba Ángelo, meditación, ayuno. Meditación es súper ¿Qué importante. tipo de meditación practicáis? Pues mira, nosotros crecimos en una familia cristiana, Ujú. así que la parte cristiana yo creo que siempre está, de alguna u otra manera, es casi imposible disociar de la psicología humana la, la religión con la que creces, así que seguramente está plasmada en muchos aspectos de nuestra vida. Y luego, en lo personal, hice Vipassana, Ujú. hice varios cursos de Vipassana de la Asociación Goenka, que recomiendo a ciegas, y me enseñó muchísimo a lo que es la meditación y lo que es el cuerpo humano, y a entender cómo los procesos energéticos que sientes son reflejo de lo que pensamos, y cómo la psicosomática está viva. No es una cuestión, bueno, ya se ha investigado mucho más y se ve que ya es material, ¿no? Pero antes no era tan claro. Y ese tipo de meditación ayuda. Y si lo ves de un nivel científico, pues te das Ujú. cuenta que cómo funciona, Ujú. y es una maravilla. Luego el ejercicio, esencial para muchas personas, si no para todas, porque sobre todo porque en la sociedad en la que estamos no nos movemos mucho, más que a caminar, hay muchísimo estrés, y siempre tener en cuenta que el estrés es la respuesta que el cuerpo está acostumbrado a dar a fight or flight, ¿no? Ese típico lema de la psicología, o peleas o huyes. Entonces, si no lo gastas, si cuando tienes un estrés psicológico no huyes o peleas, hay un montón de energía mal canalizada en el cuerpo que luego tienes que soltar, y creo que el ejercicio es una manera buena de canalizar. Ujú. Y el arte, pues para estar conectado con la zona, como dicen ahora, está de moda, the zone, con focalizar toda esa alma y expresarla al mundo material. Ujú. Pues voy a aprovechar porque has mencionado el tema del Vipassana y cualquier persona que tenga interés, tenemos una entrevista sobre Vipassana, sobre la fundación de Goenka, ¿En serio? así que la ¡Qué dejaré por maravilla! aquí en algún Pues, sitio porque en Qué efecto bonito. es una práctica increíble. mm, Habéis hablado también, en cierto modo, de maestros encubiertos, ¿no? A veces se nos presentan en la vida como un delincuente que nos estafa, a veces como un abogado que nos ayuda, ¿no? El llamado para auxiliar. Y luego el restaurante está lleno de libros y lleno de maestros. Entonces no podía faltar la pregunta de preguntaros por uno o dos libros que hayan marcado un antes y un después en vuestras vidas. Creo que actualmente estoy leyendo uno que me ha llevado a solucionar muchos problemas que tenía en mí. Y me ha ayudado mucho a este proceso que te comentaba antes, ¿no? De que estaba absorbida por el restaurante y solo viéndome del ombligo hacia adentro, y me está ayudando como ahora a abrirme, ¿no? A ver también mi alrededor y a preocuparme más por mi alrededor. Y es el sutil arte de cómo que Mm. todo te importe un carajo o algo De así, de Mark Manson, sí. Mark Manson. Creo que, bueno, ese es el que estoy leyendo actualmente y me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y la Biblia. Ujú. Leer la Biblia, analizar la Biblia, interpretarla en mis meditaciones. Ujú. ¿Qué nos recomendarías o qué edición de la Biblia o de comentarios de la Biblia nos recomendarías, Mela? eh, Creo que no me sé la edición. Es una antigua que me pasó Ángelo hace muchos Ujú. años. mm. Es que es tan importante. Sí, pero Es él se esencial, la sabe. es esencial. Nosotros utilizamos una Biblia que es una traducción directa del hebreo por Ujú. rabinos, que no tiene nombre de edición. Ajá. Y bueno, conserva no solo las palabras, hay muchas palabras que no están traducidas, Ujú. como ruaj o bohu,
¿no? Que son, el ruaj es cuando dice el Espíritu de Dios va por encima de las aguas. Pues no es el Espíritu, es el ruaj, que es diferente, tiene una tonalidad distinta y un significado muy particular, ¿no? Igual como el bojo que hace vacío, o el juriano. Y bueno, eso es lo que tiene esta Biblia de particular, que está muy anclada a las raíces hebreas del libro, que es donde se crea, ¿no? Pues nada, ya os preguntaré por si podemos dejar alguna referencia, porque estoy seguro que surgirá la pregunta de Sí, dónde encontrar la ese tipo. la podemos pasar, yo la tengo. Qué maravilla. ¿Y algún guía, orientador, mentor, persona referente que hayáis tenido y que os haya marcado un antes y un después? Mi madre. Además, sí, además de mi madre, diría que San Agustín de Hipona. De hecho, ahora que has dicho lo de los libros, he pensado en la Biblia, y no en un libro, sino en todos los libros de San Agustín de Hipona. ¿Por cuál nos recomendarías empezar? Es que depende para cada quien. Creo que cada libro toca tantos aspectos específicos de lo que es la complejidad humana y de cómo se manifiesta y de los dolores que presenta y de cómo solucionarlos, de las visiones. Son libros llenos de sabiduría. Si te gusta mucho la música, pues el libro de la música, Alma, está muy bien. Si tienes muchas dudas con respecto a lo que es el bien y el mal, pues un libro que se llama Ánima, el libero albedrío, que habla de cómo el alma se manifiesta a través del libre albedrío que hemos conseguido con la creación. Si tienes muchas preocupaciones con respecto a la culpa, el libro de Confesiones, La ciudad de Dios. O sea, es que tiene si quieres un poco de cómo funciona la estructura del mundo, si tienes muchas dudas con respecto a eso y te gusta un background católico, por supuesto, si no estás cerrado a eso, pues La ciudad de Dios. O sea, Ángelo, te voy a hacer una pregunta muy difícil, pero me encantaría saber tu respuesta. ¿Qué es el alma? ¿qué es el alma? El alma es la esencia de lo que somos. Es el ruaj fundamental de lo que nosotros tenemos dentro, ¿no? A mí me gusta pensar que estamos en este plano para interaccionar con este plano e iluminarlo de alguna manera, ¿no? Y llevar las cosas en balance. Pues el alma es lo que nos sostiene. El alma es lo que bajó hasta acá. Ojo, sí, verán muchas cosas católicas en mí, y hebreas sobre todo. El alma es lo que viene acá a expandir este plano material. Y con eso no quiero decir estar pensando todo el tiempo en lo que está arriba, no, al contrario, están interactuando con lo que está abajo. Pues el alma es lo que sostiene este cuerpo y lo que nos invita siempre a buscar cuál es nuestra función aquí. No solo la misión, el propósito, sino nuestra función. Me gusta ser un poquito igual más pragmático en este mundo. Yo voy a decir una historia que esto siempre lo cuento porque es que va mucho con la pregunta y es verídico y sí, de verdad que siempre lo cuento para darle eso a las personas, ¿no? Porque fue un regalo que mi abuela me dio a mí y me gusta contarlo para que la gente, si lo puede lograr hacer, lo haga, ¿no? Yo estaba muy pequeña y sufría de cadillos. ¿Cómo se llama eso? Pues acá no sé. Es como un BPH que le sale a los niños, ¿no? Mi padre me lo cauterizaba, porque eran médicos los dos, me lo cauterizaba, volvía a salir, me lo cauterizaba, volvía a salir. Un día, y yo llena todas las manos, me dice mi abuela paterna, abre tu alma, mira la estrella del cielo que más te guste, y con toda la fe que te hemos enseñado, tú di, estrella aquí, cadillo allá. Estrella aquí, cadillo allá. Pero tienes que abrir tu alma y hacerlo con mucha fe. Y yo todas las noches salía de mi casa, veía una estrella grande, brillante que se veía, porque nosotros somos de un pueblo muy pequeño de Venezuela y el cielo se podía apreciar de una manera maravillosa. Y todos los días, a veces me subía al techo para estar más cerca de la estrella y lo hacía. Y en cuestión de una semana, no tuve más cadillos. Y más nunca volvieron a aparecer. O sea, hasta el sol de hoy, más nunca he sufrido de eso. Y yo estoy segura que fue abrir mi alma y con toda la fe que yo tenía, decirle a la estrella o al universo, ¿no? Que me quitara eso. Y fue increíble. Seguimos ¿no? con preguntas complicadas. ¿Cómo abre uno el alma? ¿Cómo se permite abrir el corazón? Yo daría una palabra para eso, una palabra antigua y se llama emunaj. Y es fe. La única manera de
que yo he encontrado al menos, de abrir el alma, es tener fe. Es entender, pero esto es bastante procesado, porque tenemos muchos bloqueos mentales, es entender de que es posible. Para los niños es mucho más fácil. Por ejemplo, ella siendo niña, pues muchísimo más fácil tener esa imaginación y esa imaginación que permite, ¿no? De que la magia es posible. Cuando eres niño la magia existe de verdad en tu ser y luego lo vas como tapando, pero no, la magia existe. Entonces, tener eso presente con fe, tener la fe de que eso existe, de que algo que tú no ves existe, es lo que yo diría que sostiene a la apertura del alma. Sí. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que os habéis llevado de la lectura de la Biblia? Uf. Pues creo que te lo acabo de Sí. decir. Te lo acabo de decir. Sí. Cada pasaje de la Biblia. Bueno, una cosa para las personas que vean la Biblia. Hay muchas maneras de leer la Biblia. Muchísimas maneras. Y no sé cómo este emprendimiento se volvió algo un poco más religioso. Pero para leer la Biblia hay que ya leerla con fe. Sí. Sí, no sugestionarse, no. Hay que leerla con fe para entender que la Biblia habla de fe. No se trata de las conquistas, no se trata de la fuerza, no te trata de los incluso asesinatos, de lo que habla la Biblia que dice, no, pero es muy feo. No, se trata de la fe. Y creo que ese es el aprendizaje más profundo que he engranado. Además que la Biblia habla de ser vegano. Y para mí ha sido los miedos. A mí la Biblia me ha enseñado a confiar en el todo y que vaya a ciegas, ¿sabes? Como que me tire a ciegas en lo que yo creo, en lo que yo veo y lo haga en confianza de que todo va a salir bien porque el universo está para mí. Y creo que eso es me ha quitado todos los miedos. Me encanta, y me chicos. salir adelante. Es genial, porque vamos, yo confío en que tiene una gran relación con el emprendimiento. Al final, hacer del emprendimiento tu mejor vía de crecimiento personal y esa introspección. Es indudablemente algo que no puede estar separado. Creces con tu emprendimiento. Es imposible. Si no creces con tu emprendimiento no crece. Porque al final es una expansión de ti. Y es verdad que no siempre tiene que estar ligado a todos tus ideales. No tiene por qué serlo así. O sí, ya eso es elección de cada quien. Pero independientemente de que esté o no ligado, vas a crecer con él. Porque vas a aprender, vas a experimentar, vas a errar, te vas a equivocar 1001 veces y 1001 veces vas a aprender del error y vas a seguir creciendo. O sea que va por ahí la cosa, creo. Sí. Normalmente en el podcast solemos hacer un impasse y suelo decir hasta aquí las preguntas fáciles, pero nos hemos metido en unas cuantas preguntas muy, muy profundas, como decías, Ángelo. Pero bueno, me gustaría que nos librarais de responder a las preguntas que solemos hacer en el podcast y que como buscadores del fuego espero que también os inviten a pensar. La primera de ellos, chicos, y comienzo contigo, Mela, es que hagamos un ejercicio juntos de imaginación y que te imagines que tienes aquí contigo la lámpara de Aladino, con todo permitido y sin consecuencias negativas. ¿Qué 3 deseos me dirías ahora mismo para ti, para Mela? Para mí. Más paciencia, sin duda. Creo que, aunque dije que era una persona muy amorosa, todavía me falta más amor a mi entorno. Me cuesta a veces mucho abrirme. Y me falta uno. Creo que tener un huerto cerca. Tener un huerto cerca sería algo que me encantaría. Mío, ¿no? Propio. Sí. ¿Ángelo? Qué difícil. Esta pregunta es difícil. Sobre todo que necesita marinado, ¿no? Ya que estamos en un restaurante. Necesita marinarse. Bueno, así dicho rápido, incluso eso, fortalecer la fe en las cosas. Porque muchas veces, quieras que no, hay dudas. Y bueno, las dudas también de las dudas también se aprende. Pero sí, un camino donde fortalecer la fe igual sea más rápido. No, retiro lo dicho, la verdad es que no. Fue fortalecer la fe, sí, seguir en ese sentido. Otro deseo. Una casa en la montaña. Bueno, eso viene sin Aladino. Sí, pues,
Siempre he querido vivir en la sierra. Ujú. Bueno, tarde o temprano llegará. Pero si tuviese Aladino aquí, para mí. Pero después tiene que ser exclusivamente para mí. Sí, solo para ti, no para el mundo. No. Mm. Pues mira, una cosa que me encantaría hacer, me encantaría, es volar. Me encantaría volar. Ujú. Sería un deseo absoluto. Poder volar. Así como un niño, volar. ¿Y qué harías pudiendo volar? Volar. Ya, volaría. Ser Peter Pan. Sí, un poco Peter Pan, total. Sí, como un Ujú. niño. Me encantaría volar. Ujú. Y otra cosa que me gustaría mucho, sin duda, es poder dedicarle, no, ni siquiera poder dedicarle, tener más tiempo, tampoco tener más tiempo. A ver, cómo es que coño, sale Aladino, hay que decir las cosas precisas. Desarrollar más profundamente el arte de la sanación, Ujú. que disfruto y me gusta tanto. Ujú. Eso. Encontrar las herramientas, eso sería. Encontrar las herramientas y el camino para profundizar en ese arte. Ujú. No que me lo dé, porque que me lo dé es aburrido. ¿Quieres recorrer el camino? Claro, Ujú. claro, porque así es como creces. Si no, no Ujú. crece. Mela, ¿podrías compartir con nosotros 3 acontecimientos de tu vida, en cualquier orden cronológico, sean buenos o malos, que hayan marcado un antes y un después en tu vida? La muerte de mi padre, el hacerme vegana y Cucalusca. Ujú. ¿Qué te enseñó el fallecimiento de tu padre? ¿Qué aprendiste? A perdonar, a perdonar. A perdonarlo a él, a perdonarme a mí misma. Y luego que la muerte no significa el fin. Eso también me enseñó que hay otras maneras de poder comunicarte con esa persona. Mi padre tiene, llevo su ADN, ¿sabes? Ujú. Y hay una energía que nos une que va más allá. Y eso. Ujú. ¿Y de los otros 2 acontecimientos? ¿Qué aprendiste? Pues con Cucalusca sigo aprendiendo. Es una constante aprendizaje. ¿Y cuál fue el otro que dije? Ya te vegano. Ah, sí, El hacerme veganismo. vegana, igual, sigo Ujú. aprendiendo. Hacerme vegana me dio conexión con el mundo, me dio conexión conmigo misma. Todavía sigo aprendiendo, sigo evolucionando en el veganismo y creo que me ha llevado a ser más sensible, Ujú. mucho más sensible. Ángelo. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, si podrías compartir, bueno, gracias, Mela, por compartirlo. 3 acontecimientos de tu vida, sean buenos o malos, Vale. en cualquier orden cronológico, que hayan marcado un antes y un después en tu vida. Bueno, sin duda el primer gran acontecimiento que recuerdo ha sido decidir hacer ascetismo. Ujú. Me cambió bastante. Mi percepción del mundo, me cambió la personalidad, incluso. Luego, un segundo acontecimiento, pues sí, abrir Cucalusca, venirme de Italia para estar con Mela y hacer Cucalusca juntos. Y tercero, entender algo que mencioné hace poquito, que era que las cosas de arriba y las cosas de abajo no están aisladas, sino que va balanceado. Pero ahora que lo dices, antes del ascetismo hubo un acontecimiento que fue el que me llevó a hacer ascetismo. Y fue un día, estaba haciendo voluntariado en un hospital con un profesor, que es una maravilla, de profesor, profesional excelente, que seguimos siendo amigos incluso teniendo 14, 12 años que no nos vemos. Estaba haciendo voluntariado con él en un hospital en el que, si yo saberlo, había trabajado, fue el primer hospital que trabajó mi papá, no lo sabía. Pues estuve allí limpiando la biblioteca porque tenían que hacer más cuartos y iban a utilizar la biblioteca para hacer más cuartos y camas. Y limpiando la biblioteca, me quedé hasta tarde y quedaron 2 libros. Y esos 2 libros me cambiaron la vida, sin duda. Y ahora que hemos dicho lo de los libros, Ujú. esos 2 libros me cambiaron la vida. Un libro se llamaba El cantar de los pájaros, es un libro sufí. Y el otro libro era un libro de cábala.
que serían las dos corrientes esotéricas, tanto del judaísmo como del islam. Pues, y ese momento, sin duda, esos dos libros me cambiaron la vida. Ángelo, en una frase, para compartirlo con la audiencia, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo, pues no es el encierro. El ascetismo es, en una frase, es buscar la conexión con la fuente. ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de tu búsqueda de la conexión con la fuente? Pues aprendí a interpretar la vida de una manera distinta. Y interpretar una cosa de una manera distinta es recibir información, es interactuar de manera diferente. O sea, recibir información de manera diferente, porque al final cambia tu perspectiva. Es interactuar con esa información de manera diferente. Así que cambia mucho de uno mismo. ¿Cómo entendías la vida antes y cómo la entendiste después? Pues siempre, si siempre he sido curioso, siempre he sido una persona muy pragmática. Sumamente pragmática. Yo antes ni siquiera creía en Dios. Yo siempre decía el chiste en mi casa, que en mi casa no gustaba el chiste, de que Jesús era un Chris Angel de la época. ¿Conoces a Chris Angel, el mago? Pues yo decía que Jesús era un Chris Angel de la época. Y pues toda mi vida se fundamentaba en eso, en una vista muy materialista. No porque me gustara tener materiales, porque no era tampoco el caso, pero sí de que las cosas tenían que funcionar para que la materia se moviera, ¿no? Muy de tierra. Y luego eso cambió bastante. Eso cambió. Sí, cambió de una manera drástica con esa búsqueda. Ángelo, ¿cómo era tu vida antes de Kukaluska? ¿Cómo fue después y qué aprendiste? Mira, antes de Kukaluska yo estaba en una ONG en Italia, haciendo servicio social. Y estaba como un poco desconectado de la materia, así mismo, ¿no? Que luego aprendí que no estaba del todo bien, pero bueno, es un proceso. Y Kuskaluska me hizo conectarme con esa materia y encontrar ese balance entre lo creado y lo que sostiene a lo creado. Sí. ¿Y de la percepción de lo que es arriba es abajo? ¿Qué aprendiste? Pues justo eso, es justo la conexión. Como es arriba es abajo. Eso es el Kybalión, ¿no? Desde Kybalión. Pues que todo lo que está abajo es una expresión de lo que está arriba y todo lo que está arriba es una expresión de abajo. Entonces, si te vas hacia un lado y te desconectas del otro, estás incompleto. Porque creo que nuestra función aquí es justo interactuar con lo que está, con lo que tocamos, con lo que miramos, interactuar con la gente. Pues si fuera un camino de uno, estuviésemos solos. La creación no es tonta. Somos tontos nosotros que no vemos bien las cosas, ¿no? Si acaso. Entonces, pues eso. Chicos, última pregunta En Busca del Fuego para vosotros. Mela, imagina que pudieras volver a la niña de 10 años que tú fuiste, entras en su habitación y le dices: hola Mela, soy tú de mayor, que vengo del futuro para decirte esto. ¿Qué consejo le darías? Disfrutar más de mis abuelos y de mis padres, porque uno cuando es niño no los disfrutas tanto y tienen mucho que dar. Y puedes aprender demasiado de ellos. Y hoy en día recuerdo frases muy vagas de cosas que me decían mis abuelos y creo que si fuese pequeña las anotaría y todo en un cuaderno. Y que anota todo lo que te digan tus abuelos y tus padres. Creo que sería eso sin duda. Qué bonito. Ángelo, entras en su habitación. Hola, Ángelo. Mira, me diría una frase que me dijo mi hermana, que me hizo a mí reflexionar muchísimo. No pierdas tu curiosidad. Hubo una época en la vida donde yo estaba un poquito así como más cabizbajo y ella me dijo esa frase. ¿Dónde está tu curiosidad? Que siempre la has tenido contigo. Y ahí fue un revivir. Entonces creo que esos años, si hubiese tenido la curiosidad, hubiese sido más divertido. Y le diría eso al niño, que siguiera con su curiosidad, que la expandiera. Sí. Muchísimas gracias por favor, a ustedes. Por compartirlo. Y me gustaría preguntaros, ¿a quién os gustaría ver próximamente en el programa? Un invitado, alguien que deseéis conocer en mayor profundidad. Alguien que desee conocer en mayor profundidad. Mela, yo tengo que pensar esto. Dame un chance. ¿Tú qué tal? ¿Tienes algo en mente? No. Alguien que desee conocer en mayor profundidad que podría estar en mi podcast de emprendimiento.
O de crecimiento personal. Hemos Sí, tenido escritores, científicos. Pues que está complicado esto para mí, ahora mismo. Yo es que no tengo ni idea. Creo que nunca he pensado en eso. Bueno, es momento de pensarlo, ¿verdad? Esta parte la podemos cortar para que no sea tan larga la Te mantiene Yo la sé que no- tensión. sé ¿Quién que no será? corta, ¿Quién será? Sé que no corta, pero... a ver. ¿Ah? Ya, ¿Alguien ya. a quien O admiréis? sea, alguien... Sí, Hmm, sí. Solo que está complicado traerlo para acá. ajá. Ahora no me acuerdo su nombre. Y mira que me he estudiado su... ¿Tienes ahí, Su Ángelo, vida. una cámara para invitarle personalmente? Mira, es que no me recuerdo su nombre, Ujú. fíjate. Pero es el responsable actualmente del Ron Santa Teresa. Ujú. Ahora mismo se me escapa el nombre. ¿Lo puedo googlear? ¿Se está Sí. permitido? Para googlearlo. Alberto Volmer se llama. Ujú. Alberto Volmer hizo algo maravilloso, maravilloso, maravilloso en un país maravilloso, pero con mucha oscuridad, por así decirlo. Y este señor encontró la manera de transformar toda una zona muy violenta del país en una zona que progresara. Y con una historia que es de pelos de punta, de hecho, mira, de pelos de punta. Y me parece que es una persona que podría enseñarle al mundo muchísimo, como creo que aprendí de él también cuando vi sus entrevistas. Y pues, sí, Alberto Volmer sería la persona que yo quisiera entrevistar, incluso en vivo, estando contigo, así, para que nos enseñara un montón de la vida y de cómo se hace un emprendimiento de verdad. Pues invitación hecha al señor Alberto Volmer. Volmer, ven aquí a Cucalusca, ven a En Busca del Fuego, por favor, estás más que bienvenido. Sería un honor tenerte por aquí, Ujú. por favor. Así que aprovechamos esta invitación y cualquier persona que quiera encontrar Cucaluzca, ¿dónde nos encontramos y dónde pueden saber más sobre vosotros? Cucalusca se encuentra en calle Lira 8, Madrid. Y a través de nuestra página web. Sí, a través de la página web pueden reservar Ujú. y bueno, son más que bienvenidos. Este hogar estaremos cerrados ahora por agosto, aunque no sé cuánto sale el podcast. En una semana o dos. Pues estaremos cerrados por todo agosto, estaremos de vacaciones. Todo el equipo se va a reunir con sus familias, que la mayoría somos venezolanos, entonces vamos a ver a nuestras familias. Y ya después de septiembre estamos de pie de nuevo. Ujú. Con nuevas ideas. Sí, se vienen cosas muy ricas. Estoy trabajando en nuevas recetas, nuevos platos. Es increíble, increíble. ¿Han probado los sushi? No. Pues se ha dedicado a hacer 3 makis que son, bueno, un maki, una sushi pizza y unos nigiris que están de locura, Ujú. de locura. Pues vendremos a probarlo. Mela, Ángelo, muchísimas gracias por venir a En Busca del Fuego. Espero que hayáis disfrutado mucho. Si tenéis cualquier pregunta para Ángelo o para Mela, tenéis la sección de comentarios a vuestra disposición y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Chao, un placer. Chao.